Amigos y amigas de todo el país, un saludo muy especial del Contrato Social por la Educación. Hoy es un nuevo momento que nuestra organización ciudadana, que también ha hecho alianzas con diversas universidades del país, para establecer un espacio de diálogo y de conversación con los candidatos a la presidencia de la República. El día de hoy, precisamente, tenemos la oportunidad de dialogar y conversar con el candidato Yacu Pérez. Le saludamos de manera muy especial a Yacu. Vemos que se ha buscado un lugar que le permite precisamente en medio de el trajín de la campaña hacer presencia y pensamos que es obviamente un sacrificio, pero al mismo tiempo una oportunidad de este contacto con la ciudadanía. Obviamente Yacu es muy conocido, sin embargo voy a hacer una referencia a algunos datos biográficos de él. Este es un dirigente indígena, Quichua Cañari, nacido en Cuenca hace 51 años, activista ambiental, especialmente en la defensa de fuentes de agua. Tiene algunos posgrados en gestión de cuencas hidrográficas, derecho ambiental, justicia indígena y derecho penal. Fue concejal de Cuenca en 1996. Fue también presidente de una de las más importantes organizaciones indígenas del Ecuador, Ecuarunari, entre el 2013 y 2019, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 2017, prefecto de la SUAY y actualmente candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti. Su binomio a la vicepresidencia es la científica y ambientalista Virna Cedeño. Debo comentarle a Yacu que el día de hoy, junto con el contrato social, están retransmitiendo esta señal. Se transmite vía Facebook Live. Tenemos una audiencia de alrededor de unas 50, 60 mil personas solo a través de Facebook, pero en la alianza que hemos establecido se han sumado a esta campaña Corape, la red de radios universitarias, Ñahui Comunicación, BN Periodismo, Radio Pueblo Cayambi, Radio Ilumán, Radio La Calle. Esto nos da una audiencia muy potente, muy fuerte, Yacu, en tanto zonas indígenas cuanto también en enormes espacios de la juventud ecuatoriana. De varias de estas expresiones o expresiones en Internet de experiencias de estudiantes y de profesores de las facultades de comunicación social. Para esta conversación vamos a tener, tengo el privilegio de compartir con dos personas, estimado Yacu. La una es Camila Rojas. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy está hablando o va a hablar desde Ambato, desde su casa, y por esta cuestión de la pandemia. Y la académica muy importante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Betty Espinosa. Ella es especialista en todo lo que es políticas públicas, políticas sociales. Me acompañan también dentro de este foro el doctor Mario Jaramillo, exministro de Educación y un prohombre de la ciudad de Cuenca, y agradezco su participación junto a Patricio Crespo, Cecilia Viter y Alfredo Astorga, que son parte del comité directivo del Contrato Social por la Educación. ¿Cuáles son las reglas del juego, candidato Yacu Pérez? Es muy sencillo. Sabemos que tenemos de aquí en adelante 40 minutos debido a sus situaciones de campaña, pero está dividido de la siguiente manera.
serán alrededor de 15 a 20 minutos para que usted pueda realizar una exposición sobre un diagnóstico general de la educación en el país y que nos plantee en este tan corto tiempo algunas de las prioridades básicas de su propuesta educativa, ¿sí? Luego de esto, abrimos un espacio para que las personas que nos acompañan, particularmente Camila Rojas y Betty Espinosa, y es posible que y yo también, podamos realizar una ronda de preguntas y luego usted la respondería hasta llegar a nuestros 40 minutos. Con eso concluimos con una reflexión final. Así que muy buenas tardes, estimado Diaco. Buenas tardes, querido Milton. Qué honor. Para mí es un lujo de poder estar con ustedes, sabiendo la calidad de personas que están en este momento. Y también saber que hay muchísimas personas que podrían escucharnos a través de las redes y de las emisoras fundamentalmente comunitarias. Reitero, es un honor. Y tengo gratos recuerdos ahí de Milton, de haber compartido en varios escenarios de la educación intercultural bilingüe, en el Rescatar. A propósito de Mario Jaramillo Paredes, fue mi profesor. Tal vez no se acuerda él en el Colegio Antonio Ávila, que estuve inicialmente en el básico para luego estar en el Benigno Malo. Y también después, cuando él fue su rector, yo fui un medio año profesor en la Universidad de La Soy, donde él fue su rector. Y después de que él fuera, ya no estaría en AUDA, fui otro medio año más de profesor, con otro rector, también de mucha experticia, ya más de las otras universidades. Bueno, se dice que a donde va la universidad va la sociedad. Es más o menos como la Tierra le sigue al Sol, la sociedad le sigue a la universidad ecuatoriana. Y en el presente caso, yo sí creo que me duele mucho porque, reitero, he sido profesor de 3 universidades. No reniego de la universidad, por el contrario, siento un orgullo. Pero sí tenemos que reconocer que está en una crisis innegable. No porque haya malos docentes o porque sus autoridades sean malas, sino creo que el sistema está mal. Y si el sistema, el modelo está mal, eh, indudablemente no va a formar buenos maestros para la secundaria, no va a formar buenos maestros para la primaria, y ahí viene una crisis ya sistémica, una crisis integral, en donde comienza desde la educación inicial, pasando por el bachillerato hasta llegar a la superior. Y fundamentalmente yo diría que esta crisis arranca desde hace un poquito más de una década, cuando se pensó reinventar el agua tibia, inventar la rueda. Se hizo creer de que no había educación. Al inicio estuvo bien, no, tampoco podíamos tolerar que haya universidades de garaje. Eso tampoco estaba bien. Pero pensar de que no había ninguna universidad en buenas condiciones tampoco. Por eso es que dejó si la memoria no me es infiel, solo la Universidad de San Francisco quedó en clase A, todo el resto quedaron en clase B. La Universidad de Cuenca recuperó hace 2, 3 años recién la categoría de clase A, y entiendo que muy poquitas. El resto están en clase B y otras en clase C, D incluso, y nos quedamos. Pero no es solamente el hecho de una simple clasificación o categorización, sino también nos da pena, y ahí sí me da una tristeza gigante, que en la Universidad Ecuatoriana eh, se haya coartado la autonomía universitaria, que es un punto fundamental si queremos tener una educación liberadora. Autonomía pedagógica, autonomía administrativa, autonomía financiera, que es fundamental. Y no me simpatiza tampoco que se haya menospreciado otro principio, que es el cogobierno. La razón de una universidad son los jóvenes universitarios. Y si a los jóvenes universitarios se lo coloca como la última rueda del coche, no nos parece bien. Tampoco están a la altura para ejercer el voto, tener una equivalencia a un trabajador, a un empleado de la universidad o a un catedrático. Tampoco es así. Pero sí se le ha menoscabado.
Entonces, este rato ya vemos que no hay autonomía, no hay cogobierno, no hay democracia eh, en la universidad. El gobierno pasado pensó de que la universidad es una especie de empresa privada. Yo no tengo nada contra la empresa privada, es más, voy a requerir de la empresa privada para nuestro gobierno. Pero la empresa privada requiere o está buscando es utilidades, lucro, esa es su razón de ser. No es malo tener ganancias. Pero la universidad no busca ganar, no busca ganancias, utilidades, busca dar un servicio, busca preparar a los nuevos profesionales y busca la investigación. Y por eso es que el rector de la universidad elige al dedo como un empresario a los decanos. Eso no nos parece bien y tenemos algunas experiencias en la Universidad de Cuenca. Después de que se ha hecho una elección, por ejemplo, solo para citar uno, se eligió a una docente de primera en arquitectura para el decanato y después de haber tenido esa legitimidad, simplemente el rector, como la ley lo permite, no acepta esa elección, simplemente elige a otra persona y eso, a mi manera de ver, ¿para qué se hizo la elección entonces si no se iba a respetar? Eso porque la ley está mal. Y finalmente, uno de los mayores quejas que tiene la juventud ecuatoriana es aquella limitación, restricción que sufrió los jóvenes a libre acceso a las universidades. En el año 2010 se reformó o se cambió la educación, ahí se aprobó la educación, la ley orgánica de educación superior, mediante el cual se coarta esa posibilidad de libre ingreso a través de un examen de ingreso, un examen ser bachiller, que se ha constituido en la mayor pesadilla para la juventud ecuatoriana de ingresar a la universidad y escoger la carrera que a uno le venga en vocación, sea ser maestro, economista, arquitecto, ingeniero, abogado, médico. No se puede y ya usted sabe las penurias y esa pesadilla que tienen los jóvenes cuando se acerca el examen de ingreso. Entonces, hemos vulnerado algunos de los principios fundamentales de la educación superior. Sumado a eso, no hay suficientes universidades, no hay suficiente infraestructura, los profesores con contratos, no se le da una estabilidad, se exige para ser rector tener un doctorado, un PhD, que creo que está bien para ser un investigador, un PhD, pero para ser profesor, para ser rector de la universidad tiene que estar más bien demostrar que tiene habilidades en la administración de la universidad, que tiene habilidades en la gestión de rector de la universidad. Pero bueno, son distorsiones y este rato vemos cómo la Universidad Nacional que se encuentra en azogues, conflictos tremendos que este rato pasan. Y algo importante, en todos los trámites que se requiere para poder una universidad convocar o invitar o cursar títulos de cuarto nivel o posgrados, tiene que subir una verdadera odisea, un vía crucis. Me he reunido con rectores de la Universidad Andina, rectores de la Universidad de Cotopaxi, rector de la Universidad de Espíritu Santo, rectores de la Universidad de Cuenca, de la SUAY, muchos rectores me han reunido en campaña y antes y me han contado de las penurias que sufren, a más del recorte de los 90 millones de dólares, también de este vía crucis de no poder tener una posibilidad de aperturar títulos de cuarto nivel, una carrera de posgrado. Me han contado que unos van un trámite de un año y medio. Hay una que va 2 años. Probablemente, no he hablado con todos, probablemente algunos hasta pasen récords de más de 2 años y no se le da para un posgrado en medicina, en alguna especialidad, no recuerdo este momento. Eso hace que algunos jóvenes universitarios de Guayaquil, por ejemplo, el Espíritu Santo, no pueda acceder a aquello. Y jóvenes de Guayaquil tienen que ir a Chiclayo, a la Universidad de Chiclayo en el Perú, para obtener su título de cuarto nivel en medicina con una especialidad. Creo que Chiclayo no estará, o más bien diríamos que podría estar en el mismo nivel, hasta yo, dejando al lado el chauvinismo, podría decir que está en un nivel incluso inferior de nuestras universidades emblemáticas como la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Espíritu Santo, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Politécnica, que son universidades muchas, con altísimo nivel
de antecedentes históricos, de conocimientos, con todas las dificultades que hoy tenga, pero no creo que le pide favor a una universidad de Chiclayo, de Lima, o la Universidad Nacional de Colombia, o la de Nariño, donde hemos podido compartir en la UNAM, incluso en el Río de Janeiro, he podido impartir algunas conferencias y no le veo una diferencia gigantesca entre nuestras universidades y eso, pero no podemos tener la posibilidad de concederles un título de cuarto nivel. Son algunas de las taras de la radiografía que presenta la Universidad Ecuatoriana y a nivel de la educación en general, desde la inicial hasta la bachiller. Yo veo también otros problemas. Dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De intercultural no tiene nada, porque se construyó las escuelas del milenio, concentraron a todos los estudiantes que venían de las comunidades y ahí se arrasó con su cultura. Ya mientras en la comunidad, ejemplo, en la comunidad, en la parroquia Victoria del Portete de mi cantón, de mi ciudad Cuenca, ahí venían niños de la escuelita Ramón Ulloa de Escaleras, de Chillo, de Gualay, de Rodeo, de Portete, de Irquis, de varios lugares, antes de venir a esta escuelita, antes de venir a la educación, a la unidad del milenio, que así se lo denomina, ellos quedaban en su comunidad, no tenían que trasladar 1 hora y media. Antes se quedaban en su comunidad, ahora tienen que trasladarse 1 hora y media antes. Antes en su comunidad celebraban la Navidad, el Carnaval, alguna festividad de la comunidad, acorde a su realidad concreta. Ahora celebran, todo se ha colonizado, ya no celebran las festividades comunitarias, ya no tienen que, tienen que celebrar el Día de las Brujas, o así, o sea, descontextualizando, arrasando con las epistemologías milenarias de las comunidades, de los pueblos ancestrales, un fiasco completo. Y sumado a eso, los docentes, en vez de impartir clases a los estudiantes, tienen que estar preocupados de llenar fichas, de llenar formularios, que les quita un mundo de tiempo. Y si no lo hacen, simplemente son despedidos, llamados de atención, sancionados, y ese burocratismo, eso está completamente mal, y eso es el momento de cambiar con un nuevo modelo, un nuevo sistema de educación, en donde sí sea intercultural. Yo conozco experiencias de en Pejuche, hay 15 niños, tienen ellos 8 añitos, 8 años, uno 6, otro 8 años. Ellos ya saben interpretar 6 instrumentos, hablan 4 idiomas, 6 instrumentos, 4 idiomas. Tienen entre 6 y 8 añitos. Ahí se puede ver, claro, ellos no están bajo la modalidad oficial, no van a recibir los títulos, no están reconocidos, pero ellos son tan irreverentes y dicen, no nos importa el cartón y vamos a estudiar. Es decir, hay modalidades que sí se pueden desarrollar y yo ahí sí recurro a los ejemplos de Finlandia, de Singapur, de Corea, de Japón, fundamentalmente de Finlandia, en donde no es que se inventaron el agua tibia, simplemente es de educación en principios, en valores, enseñar con el juego. Yo tenía terror a mi profesor de matemáticas, el uno, al otro en cambio le quería demasiado porque me enseñaba matemáticas y me enseñaba con chistes, con bromas, tenía paciencia, pero en Finlandia, y ustedes quien mejor que yo tiene, entre otros atributos de ellos, es que enseñan jugando, enseñan con alegría, con ternura, con diversión. El estudiante no es un cuartel la escuelita, no es un ejército, es un lugar con niños que tienen emociones, pasiones, sentimientos, y la ternura de ellos y están ávidos de conocer, pero el rato que se le impone de una manera así, tan fuerte, esquemática, casi dogmática, se pierde, se coarta incluso la posibilidad del desarrollo intelectual, de la inteligencia emocional, que nuestra propuesta es cuando sea un estudiante para graduarse de bachiller, salga aprendiendo a interpretar un instrumento musical. El rato que aprende a interpretar un instrumento musical está desarrollando los 2 hemisferios, inteligencia emocional, y encima de eso sabrá tocar la guitarra para enamorarse de su novia, sabrá tocar el saxofón, los timbales, es decir, es inteligencia emocional. Entonces, eso hay que cambiar, hay que buscar un sistema que sea acorde a la realidad, y tampoco vamos a decir, de Finlandia se viene y se copia, y acá hacer una copia
tal. No, tampoco eso. Hay que adaptarse a nuestra realidad. Y en nuestra realidad tenemos una riqueza de diversidad biológica, de diversidad cultural gigante, gigante para despertar la creatividad, para despertar toda esa curiosidad que tienen los niños, que tienen los jóvenes que están, claro, en la internet y hay que desarrollar la ciencia, la tecnología. Entonces, sí hay posibilidades. Y yo creo que para no abusar más de vuestro tiempo, quisiera decirles que nuestra propuesta es creer, confiar, apostar por una educación liberadora. Un pueblo educado es un pueblo libre, para que no entre más el populismo ramplón. Cuando un pueblo está educado, no va a ser una presa fácil de comerse las propuestas demagógicas de cualquiera, sino que elevemos el nivel de educación, elevemos la calidad de la formación, elevemos en todo sentido todos los conocimientos, las epistemologías, valorando lo antiguo, lo milenario, lo ancestral. No por ser ancestral es menos, es inferior, no. No hay culturas ni superiores ni inferiores, simplemente son diversas. Pero si hablamos de conocimientos, de epístemes, de epistemologías, de mitos, de ritos, de memorias, de todo lo que tuvieron nuestros abuelos, es enorme, es gigantesco. Todas las contribuciones de ingeniería civil, en ingeniería genética, en ingeniería hidráulica, en arquitectura, en astronomía, tenían nuestros abuelitos, conocían el calendario lunisolar y conocían ya la Vía Láctea, conocían allá por el siglo XVI, 1532 en adelante. Ellos conocían, tenían la primera escritura tridimensional, lo inventaron hace 5.000 años en Caral, en la ciudad sagrada del Perú, los quipus, que son a través de los cordeles que van cayendo en forma vertical, otros más pequeñitos y bifurcándose, que quipus no significa sino nudos, donde estaba toda la información, desde la música hasta la poesía, desde las estadísticas hasta la geografía, desde las matemáticas hasta la economía. Por eso el imperio Tahuantinsuyo fue uno de los poquísimos imperios en el mundo, creo que es el único gran como imperio que no sufrió de escasez, no sufrió de hambruna, y claro, más allá de los aportes a través de la papa, del maíz y todos los productos de acá que contribuyó para que el mundo entero no se muera de hambre. Así es que la educación no debe estar al servicio del mercado, del Dios mercado, sino debe estar al servicio de la vida, al servicio de lo que nos mueve a todos, esas epífanas, esas diferentes manifestaciones de la vida. Y reitero, creo que la apuesta, si queremos tener una sociedad, un país en mejores condiciones, preparado, libre, emancipado, liberado, hay que apostar por la educación. Muchísimas gracias, candidato Yacu Pérez. Debo, antes de pasar a la formulación de las preguntas, anunciar que nos están viendo este momento porque ya tenemos reportes, una enorme cantidad de docentes, de padres de familia, también chicos, estudiantes de las universidades que están en este momento elaborando algunas preguntas, que algunas de ellas las vamos a cruzar directamente, no a través de este programa precisamente. Y también decir que son reportes de Loja, del Carchi, de Imbabura, del Carchi, también por supuesto acá en Cayambe, muy entusiastamente Pichincha, y también del Guayas, Manabí, de Esmeraldas. Así que a los compañeros, amigos, amigas, docentes, padres de familia, estudiantes que nos están viendo, un gran saludo. Voy a pedir a Camila, precisamente estudiante de la Universidad Católica, que en esta conversación reaccione y elabore una pregunta para nuestro candidato. Bueno, buenas tardes. Ya con un gusto estar hablando contigo. Y creo que una de las cosas y una de las dudas que más me parece al oírte hablar es cómo se podría combinar los conocimientos occidentales desde un punto de vista de industria con los mitos y los saberes ancestrales desde un marco curricular. Es decir, cómo podríamos integrar estos saberes dentro de la enseñanza que tenemos en las escuelas y colegios. Gracias, querida Camila. Uno de los principios de la filosofía andina, contrario a lo de Occidente, que es la competencia, uno de los principios es la complementariedad.
Y ahí se debe complementar la cultura, la ciencia, la tecnología de Occidente con la cultura, la ciencia, las tecnologías ancestrales. Pongo un ejemplo. La mayor cantidad de sistemas de riego existentes hoy fueron construidos, diseñados. Era con el agua que lo iban buscando la gravedad, porque ahí no tenían ni teodolito, peor estación total, lo que utilizan los arquitectos, los ingenieros, sino con el agua iban buscando la gravedad y viendo por dónde hay que surcar, por dónde hay que cavar, hacer la excavación para poder construir su canal de riego. Ese canal de riego que hoy está vigente es reconstruido, los que hoy está vigente, sobre los canales que diseñaron los incas. Pero los incas lo que construyeron tampoco era construcción, era reconstrucción sobre aquellos que hicieron las culturas preincaicas. Me refiero, si estamos en Tungurahua, sobre aquellas culturas preincaicas, los quizapinchas, los tomavelas, los sarasacas o los chibuleos. Si me refiero allá pues en Saraguro, en Loja, podemos decir aquellas culturas que lo hicieron antes los incas, los paltas o los saraguros, o en donde es mi provincia, antes que vengan los cañaris, los quichuas estuvieron los cañaris. Eso solamente para poner un ejemplo, pero en otras materias, si hablamos, bueno, no me voy a entrar solo de refilón, en medicina, los incas lo hacían cirugías. Ahí tenemos la evidencia de los cráneos trepanados que están ahí a vista y paciencias, porque sabían intervenir, extraer tumores del cerebro. Y eso no estoy inventando, no es ciencia ficción. Y en materia ya propiamente de educación, los quipus, vuelvo a repetir los quipus, sabemos menos del 10% de lo que contienen los quipus. Primero deberíamos repatriar los quipus, o al menos ver la forma de hacer que vuelvan a sus estados de origen, porque los quipus de este rato se encuentran la mayor parte en los museos de Alemania y de Norteamérica. Pero bueno, que se queden unos cuantos allá, pero la investigación es súper importante, saber qué nomás contenían, y eso es la primera escritura tridimensional, y digo tridimensional, porque tiene la base, o la base de la escritura de los quipus, se lo hacía en lenguaje binario, y el lenguaje binario es utilizado por las computadoras hoy en día. Entonces, es cuestión de investigar un poco. Alberto Einstein es el que aparece como el que descubrió la cuarta dimensión, el arriba, abajo, los costados, adelante, atrás, las tres dimensiones. ¿Y la cuarta dimensión cuál es? La cuarta dimensión es el tiempo. Pero resulta que nuestros abuelitos ya sabían lo que era el tiempo. Por eso los que saben, los hermanos que estarán escuchando este rato en las comunidades indígenas, cuando se dice Ima Pacha Charini, está diciendo qué tiempo tienes. O sea, Pacha no solamente significa espacio, sino significa también tiempo. Entonces, eso es importante. Y ahora en el tiempo de la pandemia, un caso práctico así, tan tangible. Yo me curé gracias a la medicina ancestral. Me diagnostiqué gracias a la medicina occidental, que me hizo una prueba PCR-RT. Pero la cura fue con jengibre, fue con sal de mar, agua de mar, se fue con manzanilla, con eucalipto y con miel de abeja. Eso me curó. Y no tuve que utilizar fármacos occidentales. Y eso, reitero una vez más, no estoy diciendo que es más, mejor o peor, superior o inferior. Simplemente se puede complementar. Muchas gracias, candidato Jaco Pérez. Betty, por favor, Betty Espinosa, coordina el doctorado, la maestría de políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así que tienes la palabra. Sí, muchas gracias y mucho gusto de estar conversando contigo, Jaco. Quería, bueno, retomando lo que tú dices y que ya también un poco abordó Camila, quería saber cómo ves tú o qué harías en torno a lo que ha sido el Bachillerato General Unificado, que de hecho me parece que quizá dejó de lado justamente ese tipo de formación en oficios, que quizá es donde también se puede rescatar una serie
de valores, de conocimientos, de formas de hacer las cosas. ¿Qué harías tú con eso? Y también, sí quisiera y me interesa mucho saber cómo ves tú, que ya te habías referido a las escuelas del milenio, pero entonces, ¿qué pensarías de hacer? ¿Reabrir las escuelas que se cerraron bastantes y que además luego a partir de esto dio lugar a una salida masiva de alrededor de 100.000 niños del sistema escolar? Pero, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Una reapertura, otro proyecto? Eso quisiera que un poco nos comentaras. Y bueno, y mucho gusto de estar conversando contigo, de conocer un poco más de esta propuesta de educación liberadora, cómo se concretaría incluso en este momento de la pandemia. O sea, cómo pensar en unas políticas que sean, no sé, en tu perspectiva, un poquito más diversas y que puedan enfrentar o ser una alternativa a estas políticas más unidireccionales, más generales para todo el mundo. Eso, muchas gracias, Jaco. Gracias, querida Betty. Bueno, lo peor que puede hacer un gobierno decir es que todo lo que hizo el anterior gobierno está mal, todo, todo. Algo se debe rescatable y algo, o bueno, más allá de porcentajes, pero hay cosas que sí deben ser rescatadas y otras que hay que ser cambiadas. En algunas unidades del milenio existentes, si está funcionando bien, deben quedar ahí, pero en otras donde está mal, hay que cambiar. Y yo vuelvo a repetir las unidades del milenio. Estas, otra vez vuelvo al caso Víctor del Portete, ahí ingresaron al inicio como 1.700 estudiantes, entre niños y adolescentes. Este rato hay menos de 900. O sea, la deserción fue enorme. Bueno, no este rato, porque este rato debe ser peor por el tema de la pandemia. Estoy hablando antes de la pandemia. Entonces fue una mala decisión. Y nosotros siempre reclamábamos por qué se cerraron las escuelas comunitarias, las escuelitas interculturales. Siempre estuvimos, incluso presentamos una acción de inconstitucional. Estuvimos en resistencia pacífica toda la vida. No éramos de acuerdo que se nos cierre porque se apagaba con nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra cosmovivencia de las comunidades de los pueblos originarios, por un lado. Por otro lado, muy de acuerdo con usted, hay jóvenes que no querrán ser profesionales, sobre todo, querrán ser profesionales, pero no quieren estudiar 4, 5, 6 años, o para ser médico un poco más, o si quiere tener una especialidad más aún. Quieren tener una educación corta. Para eso son los institutos técnicos, los institutos tecnológicos. Y esos lastimosamente se cerraron. Los institutos nacionales superiores, en Cuenca teníamos 2 buenos institutos, el Manuel J. Calle y el Normal Superior, se cerraron. Y en Cañar había un instituto de lujo, que incluso fue reconocido nada más ni nada menos por la UNESCO como un modelo de unidad educativa por la consistencia que ésta tenía en cuanto a conocimientos ancestrales, en cuanto a diversidad, en cuanto a una educación súper abierta, diversa, que rescataba los valores milenarios. Era el Instituto Quilloa, pero también lo destruyeron. Últimamente, recién desde hace 1 año y medio, 2 años quizás, perdón, la memoria no la tengo tan clara ahí, pero se reaperturó y ahora está comenzando. Justamente habíamos estado ahí acompañándoles, haciendo un pequeño asesoramiento y haciendo convenios con la Universidad de la SUAY, con la Universidad de Cuenca, que puedan ellos volverles a darles, pues prepararle a los jóvenes, porque los jóvenes de ahí del Instituto Quilloac eran los semilleros para enseñarles el quichua. Ahora hay un déficit enorme de profesores que dominen la lengua materna. Es precisamente porque desaparecieron los institutos, que habían 5 grandes institutos en el Ecuador. Uno de ellos, el mejor, el Quilloac. Puedes prender para... Perdón, un ratito, podemos... Me quedé sin batería y quiero cambiar solo un momento. Abre aquí. Allá. ¿Cómo no? Les voy a pedir que nos dejen ingresar de la cuenta del IAP. Gaby.
No se va a acabar la internet. Ya lo voy a entrar de aquí. Sí, damos unos 2 minutitos mientras solucionamos este inconveniente técnico. Sí, sí, Ya dejo entrar allá. 2 minutos. Que nos permitan ingresar de otra máquina, por favor, querido Milton. Sí, sí, cómo no, en eso estamos. Gracias. Ya. Estoy con 1% en Ya, la otra. entonces. Ya creo que estamos. Yes. Sí, gracias. Podemos continuar. Ya, ahí creo que estamos. ¿Sí me escuchan? Me mueve la silla. Sí, muchas gracias. Podemos continuar. Bueno, para concluir entonces la idea, yo creo que podría decirles algo que es sumamente importante. Zapateros a sus zapatos. Ojalá cuando lleguemos a ser gobierno pueda contar con ustedes por la experticia que la tienen, por la experiencia, por este chungo que lo tiene, porque no cualquiera puede ser profesor, docente, o no cualquiera puede ser músico. Hay que tener una vocación. Por ejemplo, yo no sé si podría ser profesor de primaria. No tengo paciencia y los guaguas les tengo tanto cariño, ternura, pero estoy unos 15 minutos con ellos, después ya me canso. Tal vez sería un pésimo profesor de primaria, pero hay otras mujeres que son extraordinarias y que es sacarse el sombrero. Entonces hay que darles a quienes realmente están en condiciones de poderlo enseñar y sobre todo en materia educativa hay que colocar, no colocar, hay que designar a las personas que tengan competencias en sus conocimientos, en sus habilidades para manejar la educación pública en Ecuador. Muchas gracias, candidato Yacu. Yo voy a permitirme hacer una pregunta que creo que complementaría para tener una idea general. Sabemos que en todo cambio educativo, si no se integran los actores, no hay cambio. Y es así del fracaso de las reformas educativas siempre. Y hay que integrar básicamente a los docentes. Según el candidato Iacu Pérez, ¿cuáles son los principales puntos de una política docente para insertar a los docentes en el cambio educativo? Primero, darle la participación a ellos, que tengan sin miedo, sin que se les intimide de sanciones, porque no deberíamos entrar en una suerte de epifanías fascistas en donde se trate de homogenizar el pensamiento, la cultura. Si hay críticas en buena hora, si hay observaciones, qué bueno, siempre y cuando estas sean constructivas. Si hay son críticas con una dosis de carga tóxica y pues hay que tratar de eludir. Pero además, primero la participación y una participación súper democrática, pluralista, no importa los criterios que vengan, pueden venir de derecha, de la extrema izquierda, del centro, del color desde el verde hasta el rojo vivo. Yo creo que en eso no debería haber una dogmatización ideológica, jamás eso. Los fundamentalismos, los sectarismos no nos van a contribuir a nada. Segundo, creo que debería haber eh, buscar cada vez más que se generen cambios, actualizaciones, no quedarnos lamentándonos que lo de antes era lo mejor y que ahora está mal. Yo creo que con la tecnología que hoy tenemos podríamos sacar el jugo. Si bien, claro, hoy leemos menos los libros fundamentalmente, pero a través de la tecnología y las tablets de ahí se puede también no perder ese, eh, esa dedicación, esa curiosidad por leer. Entonces, participación, actualización, pluralismo, eh, todo lo que tenga que ver con una política que sea para mejorar o consolidar la educación
no con un formalismo pues esquemático, sino que sean ni siquiera modelos, podría haber, sino yo diría visiones, visiones, y sin sacrificar todos los conocimientos que vengan desde lo ancestral hacia lo actual, lo contemporáneo, lo moderno. Y dentro del pluralismo, claro, ya estaría todas las corrientes, todas las formas de ver el mundo, que no se les encasille, que no se les estigmatice de una manera hacia hacia una determinada carga ideológica. Ojalá aquí podamos encontrar una educación liberadora que decíamos en términos de que sea una educación crítica, no una educación que como actualmente estamos, en donde el profesor no tenga la posibilidad de una autonomía en su cátedra, sino que tenga que someterse de manera muy rigurosa a lo que viene un esquema o un modelo que se le imparte desde el modelo educativo nacional. Muchísimas gracias, estimado candidato Yacu Pérez. Un mensaje final a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Pues yo quiero agradecer a Contrato Social por la educación que ustedes vienen haciendo, un trabajo ya de lo que me acuerdo yo debe ser más de una década y un lustro. Claro, y usted, desde el 2002. Entonces, claro, ya mismo van a cumplir, ya están. Ya 2 décadas, hay que celebrar cuando tengan 2 décadas. Y mi invitación a que Contrato Social por la Educación sean parte de nuestro gobierno, no necesariamente involucrados a la burocracia, pero si es que mejor, sería un honor contar, porque hay gente de lujo como tú mismo, querido Milton, pero a todos los sectores, reitero, así sean de corrientes que vengan de ideologías que no necesariamente estén en nuestra, las ideologías abiertas, críticas, de una construcción amplia, integral, holística, bienvenidos porque estamos convencidos y si nos quedamos en educación no vamos a avanzar, vamos a quedarnos atrasados y los países vecinos ya nos están llevando la delantera, Colombia, Perú, que antaño nosotros andábamos adelante, pero en todos los niveles Perú nos ha ido rebasando y eso me da una tristeza gigante. Somos un país que tenemos tantos recursos naturales, que tenemos un pueblo que es súper maravilloso, y no lo digo ahora por ganarme votos, sino porque cuando uno va a Estados Unidos, a Europa, se encuentra con algún empresario y dice, yo tengo a un trabajador que es ecuatoriano, qué honesto, qué ahorrador, qué responsable. Hablan de lo mejor. Es decir, son gente, a diferencia no me voy a referir de los otros países, no hace falta, pero sí les dicen, no, él no, pero del Ecuador sí. Entonces, gente maravillosa, emprendedores que algunos se han vuelto embajadores del mundo llevando sus negocios. Mis hermanos otavaleños están repartidos en todo el mundo, los cañaris están en todo el mundo, los chibuleos que se han caracterizado por mover la economía en el país y fuera del país. Lindo, eso sí podemos hacer, pero para mí, criterio, y creo que probablemente de ustedes también sea, la clave para resolver los grandes problemas del país es educación, educación y educación. Y en eso, ojalá, fines de cuando estemos terminando el 4º año, ojalá podamos cumplir con lo que dice la Constitución, dar el porcentaje que corresponde a la educación de acuerdo al PIB. Eso sería una garantía para además finalmente no darles estabilidad a los profesores, no darles contratos y después estarles despidiendo. Eso no significa que hay que hacer evaluaciones, sí, hay que hacer evaluaciones, pero indistintamente del carnet, sea el verde, el rojo, el amarillo, el arco iris, que es el nuestro, de la esperanza, no, sea quien sea, si pasa, cumple, ha hecho un buen trabajo, en buena hora, si no, lo sentimos, pero tampoco ser torquemada en juzgarle así y echarles a ellos. Hay que darle estabilidad, hay que dar incentivos a los maestros, hay que a los maestros que los sigan enseñando a los jóvenes con devoción, con pasión, con esa chispa, con esa ternura que las mujeres particularmente, más las mujeres que los hombres lo tienen, y ante ellos me saco el sombrero. Y para los jóvenes, decirles que ojalá puedan seguir siendo ecologistas, sigan siendo animalistas y que sigan siendo la inspiración para nuestro gobierno, porque sin los jóvenes nuestro gobierno se cae. Por eso, en nuestro gobierno será para los jóvenes y en nuestro gobierno además estará integrado nuestro gabinete
la mayor parte serán las mujeres, porque queremos combatir abiertamente al machismo, al patriarcalismo que tanto daño nos hace a nuestra sociedad. Les quiero mucho, un fuerte abrazo. No fue ningún esfuerzo, sacrificio, solo me quedé un ratito de la caravana. Ahorita estoy aquí en Yaguachi, acá en la costa. Me encerré un ratito porque el calor es inmenso. Les mando calorcito de acá porque en la sierra parece que está con mucho frío, pero muy pronto estaré por allá. Gracias de corazón, una linda tarde. Gracias, estimado candidato Yacu Pérez, y adelante. Y yo debo con esto cerrar nuestro foro por el día de hoy, anunciar que la próxima semana tendremos al candidato César Montúfar y esperamos respuesta de los candidatos Arauz y Lazo. Así públicamente lo estamos señalando y de hecho reiterar que si un país decide cambiar y si no toma en cuenta que el instrumento básico es de educación, no va a haber cambio. Y por supuesto, este es el aporte que está realizando el contrato social por la educación para que exista en el país una decisión informada, para que los votantes que el 7 de febrero iremos a las urnas, vayamos conscientemente a depositar un voto por quien efectivamente refleje, en este caso, lo que los ecuatorianos deseamos para tener un país mejor, un país distinto. Con esto daríamos por cerrada esta programación, sin antes agradecer muchísimo a Corape, a la red de radios universitarias, Ñahui Comunicación, PN Periodismo, Radio Pueblo Cayambi, Radio Lumán, Radio La Calle y tanta cantidad de otras expresiones de jóvenes y también de docentes que a través de las redes sociales han reproducido este foro que hemos llevado a cabo el día de hoy con el candidato Yacu Pérez. Muchísimas gracias. Gracias, Camila, y gracias a Betty Espinosa de la Flaxo. Gracias, estimadísimo doctor Mario Jaramillo en Cuenca, Alfredo, Cecilia y los compañeros y compañeras del Contrato Social por la Educación, Patricio Crespo, en fin. Muchas gracias y damos por cerrada este espacio.